Tenemos que avanzar esta edición de Business Conexión y hasta ahora vamos a poner la mirada, vamos a analizar los grandes detalles, los grandes temas geopolíticos que hasta ahora alcanzan el protagonismo del día. José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días. Muy buenos días. José Luis, sin lugar a dudas, en las últimas horas sí hay un protagonismo, pero eso sí, apuntando a todos los lados del globo, es Joe Biden. Ese discurso del Estado de la Unión en el que, si le parece, ir centrándonos en algunos de los asuntos, le querría preguntar cómo ha visto sobre todo ese discurso no mencionar a Donald Trump mientras comienza esa batalla contra el republicano con el que va a competir en esas presidenciales y en el que ha señalado como sí, le permite todo a Vladimir Putin. Muy incisivo. ¿Cómo ha visto ese discurso de Biden ya frente a Trump? Bueno, pues que ya está utilizando la artillería pesada, ¿no? Ha quedado claramente quiénes van a ser los grandes contendientes en las elecciones presidenciales. No hay ya candidatos sorpresas, no hay ningún tapado. Claramente son ya la gente los candidatos que todo el mundo más o menos pues preveía. Y Biden es la última respuesta que tiene el aparato demócrata en ese aspecto. Y él ahora lo que intenta es claramente demostrar el por qué está ahí, por qué salió presidente y subrayar, resaltar pues, todos los aspectos más negativos, más oscuros que pueda de una candidatura de Trump, que también ha sido presidente, todo el mundo sabe pues cómo gobierna y que pues claramente está en una ola de favor, absorbiendo todo el voto favorable de los republicanos e intentando, bueno, pues aunar a todos estos segmentos sociales que son súper críticos, bueno, pues con las últimas experiencias que ha tenido la administración Biden, ¿no? Y especialmente con todas las acusaciones de corrupciones por su hijo, los desvaríos un poco de la edad de Biden, etcétera, ¿no? Así que en ese aspecto Biden rápidamente ha contraatacado pues para resaltar bueno, los puntos débiles un poco de Trump. Así que lo que nos espera es una campaña muy dura, una campaña muy sangrienta, entre comillas, este aspecto y desde luego de dos personas que conocen claramente la vida política, llevan muchísimas décadas, no son novatos y para los politólogos nos lo vamos a pasar, pues la verdad, pues muy bien, ¿no? Un poco en este aspecto. Mucho trabajo espera, evidentemente se espera a los politólogos, decías, va a ser una campaña sangrienta y disparaba al mismo tiempo a Donald Trump por su cercanía en ese discurso a Putin, sobre el que una vez más ha vuelto a erigir claramente como el claro enemigo de Estados Unidos y advirtiendo de alguna manera y echando mano de lo que había sido Ronald Reagan, de las filas republicanas, al final, en época de la Guerra Fría, frente a Donald Trump, que lo que decía era, si llega a la Casa Blanca, Estados Unidos, bueno, no tiene por qué apoyar, la OTAN no tiene por qué apoyar a los que no cumplan con sus compromisos de gasto, tambaleando con el discurso de Trump, lo que luego salió toda la OTAN a defender, ¿no? Esa garantía de defensa mutua. ¿Cómo ha sido precisamente ese ataque y esa defensa que Biden ha querido poner de cara además al mundo sobre el apoyo de la OTAN? Pero es el único punto blando que puede atacar Biden, ¿no? O sea, ha dejado el bien claro que la administración demócrata, por diferentes motivos, tanto los personales, por los casos de corrupción, como por política exterior, pues claramente están marcando que el tema principal es el de la ayuda, el respaldo a la administración ucraniana frente a la rusa, ¿no? No obstante, claro, en el caso de Trump, él tiene unos objetivos claramente distintos, ¿no? Para él es el ámbito, el contexto del Pacífico y es precisamente China el rival al cual está subrayando, pues donde debe la política internacional estadounidense pues remarcar, subrayar cuál es el peligro del futuro y la economía que puede superar a Estados Unidos, ¿no? Por un poco esa visión completamente distinta con respecto a Rusia, no de una relación de amistad, pero sí como de dos perfiles de presidentes fuertes, ¿no? Como es el liderazgo de Vladimir Putin en Rusia y el de Trump, que ejerce claramente cuando estuvo en su oficio como presidente en Estados Unidos, de que pueden llegar a acuerdos
porque bueno, pues son dos personas que ponen todas las cartas encima de la mesa y desde luego ahí no hay trampa ni cartón, ¿no? Un poco en ese aspecto. Trump, podemos decir, desde esa posición de fortaleza señala, la única dificultad, no estamos hablando de administraciones débiles o fuertes, sino que Trump tiene un objetivo distinto. Para él, el enemigo de la rivalidad con Estados Unidos es claramente la República Popular China, para Biden es claramente pues el mundo ruso, ¿no? Así que estamos con dos objetivos, dos circunstancias distintas, y ahora el problema es cada uno pues un poco cómo la vende, ¿no? Biden lo que intenta es claramente un poco hablar que, bueno, pues esa distinción de objetivos de política internacional de rivalidad, pues significa una amistad con Putin, un ablandamiento y un abandono de los aliados europeos, ¿no? Que tampoco ayuda pues, a aquella salida un poco de tono de Trump, en la cual pues, los países bálticos o Polonia, como países fronterizos de la OTAN, pues se pusieron pues, muy nerviosos un poco en ese aspecto, porque claramente, bueno, pues Trump está muy herido por aquella llamada que hizo a cumplimentar los presupuestos de defensa de los países miembros de la OTAN, y que desde luego todo el mundo, pues nadie hizo ni caso, porque los recortes siempre los aplican en los gastos de defensa, ¿no? Ujú. En un momento, un poquito más adelante, quería preguntarte sobre China, pero antes, ahondando en lo que ha dicho Biden, sin lugar a dudas, en un mensaje le ha dicho a Vladimir Putin de alguna manera que no se van a retirar de Ucrania, pese a que, bueno, el envío de tropas nunca ha estado sobre la mesa, y la advertencia, eso sí, reiterada en varias ocasiones, de cómo, y además lo ha dicho Biden, Blinken lo ha dicho fuera también, de que Putin, la amenaza que ha ido sobrevolando es no se puede tener por qué ver limitado a Ucrania, y que si ya estaba dispuesto a borrar del mapa a un vecino, que podría ir más allá, y en un momento en el que además ha convivido y daba la bienvenida a Suecia a los límites de la OTAN, que ha supuesto lo que era el choque frontal con lo que era la petición de Putin de que la OTAN no crezca en su perímetro. ¿Cómo va esa advertencia mientras sigue pidiendo, porque el discurso es de apoyo a Kiev, pero sigue pidiendo los fondos que siguen bloqueados en el Congreso? Pues claramente, o sea, las críticas, el enfrentamiento cada vez va a ir a más, lo que sería ese territorio neutro o zona gris un poco entre los dos bloques claramente ha desaparecido. Los países con una tradición democrática, como eran los países escandinavos, pues ya han entrado formalmente dentro de la OTAN, que también era previsible por su pertenencia a la Unión Europea, como era el caso de Finlandia y de Suecia, y por tanto vamos a tener pues mayores kilómetros, bueno, pues de tensión un poco en ese ámbito. No vamos a tener zonas neutras, zonas de acomodo que puedan, bueno, pues subvertir un poco todo aquello. Siempre se había hablado de que una Rusia que restaurase su prestigio, pues claramente iba a incidir a tener más o menos una influencia directa o indirecta en todo lo que había sido el antiguo mundo soviético, ¿no? Que correspondía al antiguo imperio ruso. Entonces, más o menos con acuerdos bilaterales o los que ya compartían esa política eslava un poco en ese ámbito. Así que sí estamos en bueno, pues un poco en esa previsión de esa Guerra Fría que cada vez se va advirtiendo, y que Biden claramente está en esta campaña electoral diciendo que con él, desde luego, Ucrania no quedaría abandonada, y de ese modo los países europeos tampoco, ¿no? Está desde luego subrayando poco que los líderes europeos pues claramente vayan optando de una manera activa a apoyar su candidatura, y que vean del ciudadano estadounidense principalmente cómo Estados Unidos serían más queridos y más arropados internacionalmente si él estuviera al frente de la Casa Blanca, y no desde luego Trump, que puede provocar un mayor aislamiento y una pérdida de relaciones internacionales, ¿no? Biden también ha tenido palabras para China, en este caso diciendo que Estados Unidos no quiere el conflicto con China, sino competencia, al mismo tiempo que en ese evento de arranque del curso político, de alguna manera, en China, lo que se ha dicho en las últimas horas es ampliar, se va a promocionar esa defensa de la seguridad nacional, de la soberanía, y a lo largo de ese evento también hemos escuchado las críticas a lo que es la falta de la administración Biden de cumplir con los compromisos dichos a Xi Jinping, y un sinfín de cúmulo de acusaciones en el tiempo diciendo que, bueno, que Estados Unidos no ve
cómo tiene que ver la realidad de China y con críticas de alguna manera. ¿Cómo, hasta qué punto, ¿no?, el discurso de Biden se sostiene cuando además estamos viendo cómo no deja de tratar de seguir adelante esa batalla por limitar el acceso a la tecnología por parte del gigante asiático? Hombre, no dejan de ser, desde luego, nubes un poco de humo a corto plazo, ¿no?, para la campaña electoral. China cada vez se está viendo más pues, como el verdadero rival económico y también político a nivel internacional de verdadero peso, ¿no?, al cual tiene miedo Estados Unidos. Biden, con la rivalidad con Rusia, no puede sumar más enemigos. Claro, estamos viendo las relaciones profundas económicas, políticas, en entorno militar, que rusos y chinos cada vez van más profundizando, y especialmente pues cómo van compartiendo terceros amigos un poco, y va cuajando un poco un bloque frente a lo que sería el mundo anglosajón. Y también pues Biden no puede abandonar con sus declaraciones, un poco que está ganando tiempo, un poco de que no quiere una rivalidad china, porque también eso significa la preocupación para Corea del Sur, para Taiwán, para Japón, para Filipinas, o sea, toda una serie de países que claramente guardan unas relaciones muy estrechas con Estados Unidos en todos los aspectos militares, políticos y económicos, y que están plenamente con las orejas bien abiertas a qué es lo que están diciendo los candidatos presidenciales, porque lo que está diciendo Biden tampoco es que les agrade mucho. Siempre ha existido una relación de diálogo, de interrelación china-estadounidense, desde la época que Kissinger quiso abrir aquel puente, y por lo tanto aquello nunca se ha cerrado. Claramente Biden está pues más favorable, como hemos dicho, a una línea de política internacional muy distinta a la de Trump, ¿no?, a la de intentar conciliarse un poco los intereses con los chinos, un rival excesivamente fuerte en ese aspecto, mientras que Rusia, por el tamaño de su economía, pues bueno, pues no tiene esa hegemonía o esa rivalidad, aunque esté demostrando, desde luego, con la gestión de sus recursos, todo lo contrario, ¿no? Pues una vez más, muchísimas gracias por este tiempo para analizar sobre todo lo que ha sido ese gran discurso de las últimas horas, ese debate del Estado de la Unión. José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, gracias, feliz jornada, felices clases, feliz fin de semana. Hasta ahora.